Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de FastAPI y MongoDB. Vamos a crear una REST API con los típicos endpoints para poder crear, eliminar, actualizar y listar datos. Y también vamos a aprender cómo utilizar algunos conceptos de FastAPI relacionados a la documentación. En este video vamos a estar practicando ambos temas, pero yo les recomiendo que para que puedan entenderlo ya tengan una base en MongoDB y en Python. Así que les voy a dejar videos en la descripción de este. Adicionalmente también voy a estar utilizando Conda como herramienta para crear entornos virtuales, así que también les voy a dejar un video introductorio en la descripción de este video. Así que si les interesa conocer todo esto, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Python. Para hacer eso voy a ir en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto se va a llamar Python-MongoDB-CRUD. Ok, vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Y aquí viene un asunto. Si bien yo puedo tener Python instalado en este computador y puedo instalar paquetes, es recomendable que cuando trabajen con Python utilicen entornos virtuales. La razón de esto es que hay muchos proyectos que probablemente van a estar creando utilizando Python y muchos de estos proyectos no van a estar utilizando los mismos paquetes. Entonces cuando ustedes instalan a través del comando pip un paquete, ese se instala en todo el entorno general de Python, es decir, se instala para todos los programas que vayan a programar a futuro. Entonces es mejor que para cada proyecto tengan tan solo un entorno en donde puedan instalar unos paquetes que van a estar destinados a solo ese proyecto. Y para eso sirven los entornos virtuales. Hay programas como VirtualEnv o por ejemplo VM o pifm. En mi caso, el programa que voy a estar utilizando para poder crear un entorno virtual es Conda. Yo ya lo tengo instalado y si ustedes no saben cómo utilizar Conda, les voy a dejar un video en la descripción de este para que aprendan cómo utilizarlo. Pero es bastante básico y a pesar de que yo voy a estar utilizando este, no tienen que utilizar el mismo. Pueden utilizar de nuevo los que les he mencionado. VirtualEnv, VM, pifm son bastante buenos también. Ok, en mi caso voy a estar utilizando Conda, así que voy a escribir Anaconda. Y aquí me abre una consola de Anaconda. Ok, también si están en Linux o Mac pueden escribir el comando Conda, Enter abrir una terminal simplemente y escribir el comando que les voy a enseñar. Bueno, en mi caso, como he abierto Anaconda, él me ubica en la carpeta inicial de Fast, es decir, la carpeta inicial de mi usuario de Windows. Entonces voy a entrar en el escritorio, cd desktop, y luego en la carpeta que acabo de crear, que se llama Python MongoDB CRUD, cd Python MongoDB CRUD. Y aquí voy a crear el comando, o voy a ejecutar el comando conda create --name. Vamos a darle un nombre a nuestro entorno virtual, y en mi caso lo voy a llamar Python-mongo, ok. Y luego voy a colocar Python-3 para decirle la versión de Python que quiero utilizar en este entorno. Si ustedes quieren trabajar con Python 2, pueden escribir Python 2 o una versión específica de Python 3, por ejemplo 3.5 o 3.3, bueno, pueden hacerlo. En mi caso voy a estar escogiendo Python 3 y él va a instalar la última versión de Python disponible. Vamos a dar un Enter y esto va a crear el entorno virtual. Aquí me pide una confirmación, le digo Y para sí y listo. Una vez creado, lo único que me queda es activarlo. Aquí me da el comando para activarlo. Me dice conda activate Python Mongo. Ok, le digo conda activate Python-mongo. Y luego, una vez ya dentro del entorno virtual, como pueden ver, aquí ya la consola ha cambiado. Me dice que estoy en el entorno virtual de Python Mongo. Simplemente voy a escribir code para que se abra con Visual Studio Code. Ok. Yo personalmente les recomiendo esto. Yo les recomiendo que ustedes siempre que tengan Visual Studio Code abierto y ejecuten un entorno virtual lo cierren y mejor lo abran de nuevo porque es mucho más rápido que él reconozca el entorno, o a veces también incluso les ayuda a que cargue los paquetes cuando instalan de nuevo módulos en Python, ¿ok? Ya veremos de qué se trata eso, pero al menos siempre les recomiendo que lo vuelvan a abrir de una manera para evitarse problemas a futuro de que el editor no lea el autocompletado o cosas por el estilo, ¿ok? Entonces vamos a abrirlo y vamos a crear aquí en nuestro proyecto un archivo llamado app.py que va a ser el archivo inicial. Y por ahora vamos a escribir print hello world, ok, print hello world, para simplemente ejecutarlo. Vamos a guardarlo y vamos a abrir una consola. En mi caso, para abrir una consola en Windows es control ñ, o si están en un teclado alfanumérico o distinto teclado pueden escribir esto, control P. Se les abre esta ventana y aquí pueden escribir el comando con un signo de mayor integrated terminal y les va a mostrar esta opción, crear nuevo terminal integrado. Si dan un clic, esto va a abrir una consola dentro de Visual Studio Code y ya está ubicada en la carpeta. Incluso, como pueden ver, ya reconoció el entorno virtual que dice que es Python-mongo. Ahora, eso está bien para la consola, pero si nosotros vemos aquí el intérprete me está dando 3.9.
.6.64 y le dice que está leyendo desde app local data. De hecho, si nosotros revisamos en la consola que habíamos activado el entorno virtual y escribimos Python --version, él nos va a dar la versión que tiene instalado y es 3.9.5. Y aquí me dice que es 3.9.6. Esto significa que no está utilizando el mismo intérprete de Python. Es decir, el que está utilizando aquí Visual Studio Code en su entorno viene desde la instalación de Python en mi computador, mientras que este viene desde Conda, es decir, desde el entorno virtual. Entonces, para decirle a Visual Studio Code que el intérprete que va a estar utilizando viene desde el entorno virtual, vamos a presionar Control P de nuevamente y vamos a colocar el símbolo de mayor y luego vamos a escribir Python Interpreter y nos va a mostrar esta opción. Python Select Interpreter. Si damos un clic se nos abre esta ventana y aquí nos lista todas las formas que podemos ejecutar Python, todos los intérpretes que tenemos instalados. En mi caso le voy a decir que utilice el intérprete de Python Mongo Conda, ¿ok? Es decir, del entorno virtual que he instalado. Si doy un clic, esto debería seleccionarlo. Como pueden ver, ahora estoy utilizando Python Mongo Conda, ¿ok? Y eso básicamente, si nosotros ahora nuevamente abrimos una consola, obviamente lo abre con el entorno virtual, y si nosotros lo cerramos y nuevamente lo abrimos, si nosotros abrimos una nueva consola, él siempre lo va a abrir de esa forma, lo va a abrir con Python Mongo, ¿ok? Entonces les recomiendo que se aseguren de que estén en el entorno virtual, si no van a estar trabajando con Python la instalación global. Listo, ¿cómo se ejecuta este programa? Bueno, simplemente como siempre, python app.py y hello world. Listo, ya podemos empezar a programar en FastAPI. Para poder instalar FastAPI vamos a ir en nuestra consola y vamos a decir pip install FastAPI y damos un enter. Esto lo que va a hacer es instalar el framework y todos los paquetes. Si no saben qué es FastAPI, de una manera resumida es simplemente un paquete para poder crear servidores, un paquete de backend. Entonces vamos a llamar from FastAPI, voy a importar FastAPI. Y aquí viene un asunto, no reconoce tampoco los paquetes, pueden ver que no me están dando autocompletado. Bueno, uno aquí que me he equivocado, pero no me está dando autocompletado. Entonces, una forma de solucionarlo, bastante simple, es simplemente cerrar el editor y volverlo a abrir para que reconozca el entorno. Él lo va a cargar desde la última vez en donde se quedaron con el entorno virtual, no hay ningún problema. Pero, si ustedes escriben from FastAPI, ahora ya reconoce los paquetes, ¿ok? Son cosas que les estoy diciendo porque quizás muchos de ustedes luego se van a preguntar ¿por qué no autocompleta o cosas por el estilo? Bueno, de esa forma pueden solucionarlo de manera rápida. Listo, ya tenemos FastAPI. ¿Cómo lo ejecutamos? Le decimos, bueno, vamos a ejecutar FastAPI. Esto nos va a devolver un objeto app y este objeto app lo vamos simplemente a ejecutar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en FastAPI nos dice que nosotros podemos instalar otro paquete para poder ejecutarlo y vamos a instalarlo. Vamos a ir en la consola. De hecho, como pueden ver aquí, la consola no me lo está abriendo con el entorno virtual. Vamos a volver a abrirlo. Ok, parece que no lo está reconociendo. Vamos a presionar aquí Integrated Terminal, Create New Integrated Terminal. Ok, ahora sí ya lo reconoció, pueden ver, automáticamente lo ha abierto. Ok, y voy a decirle que quiero instalar ese paquete, pip install Ubicorn. Así se llama el paquete. Ubicorn es un paquete para poder ejecutar al final este servidor. Entonces luego cuando estemos en consola vamos a decir Ubicorn, quiero que ejecutes el archivo app.py. Doy un enter. Y en este caso me dice que no se ejecuta de esa forma. Me dice que tengo que llamar el formato module y attribute. Es decir, tengo que dar el nombre del archivo y el módulo que voy a ejecutar dentro de ese archivo. Entonces vamos a decir Ubicorn, quiero que ejecutes el archivo app y dentro el objeto app. Y miren, ahora me dice que en el localhost 8000 puedo abrir una pestaña y voy a ver algo. Miren, esta es la respuesta que da automáticamente FastAPI cuando creamos un proyecto. Y si algo tiene interesante FastAPI es que en el puerto 8000 está el servidor, pero si nosotros visitamos la URL y escribimos el /docs, también ya tiene integrado Swagger. Entonces nosotros ya podemos documentar nuestra API. Ahora vamos a ir en nuestro código y voy a decirle, ya tengo FastAPI y lo que quiero hacer es empezar a crear rutas. Si bien puedo crear rutas aquí en este mismo archivo, algo típico en otros, en un proyecto de verdad o en otros proyectos que podríamos crear, es que podríamos separar nuestro proyecto en varias carpetas. Entonces yo voy a hacerlo para este video para que ustedes puedan entender cómo separarlo. Vamos a crear varias carpetas. Una carpeta llamada routes que nos va a servir para crear rutas o URLs de nuestra API. Vamos a crear una carpeta llamada models que nos va a servir para poder modelar datos o poder, por ejemplo, especificar qué digamos datos se van a estar guardando en la base de datos. Luego también vamos a crear una carpeta llamada schemas y la carpeta schemas nos va a permitir poder definir por ejemplo
qué es lo que vamos a estar recibiendo en nuestra aplicación y qué es lo que podemos responder. Piénsenlo de esta manera. Los models son los modelos que realmente vamos a estar guardando en la base de datos. Los esquemas son los tipos de datos, podríamos decir, o las formas en las que vamos a describir los datos que vamos a estar interactuando en nuestra aplicación en el momento del código. Por ejemplo, en los esquemas podemos definir qué es lo que va a recibir cuando se haga una petición post, cuando se va a hacer una petición put, qué es lo que va a devolver cuando se haga una petición get. O al final podemos especificar simplemente un esquema interno dentro de la aplicación, pero aún así es bastante útil. ¿Ok? Luego también vamos a crear una carpeta que se va a llamar config, que va a contener las configuraciones de nuestro proyecto. Y ya está. ¿Ok? Vamos a ir aquí en Fast API entonces y vamos a ir en la carpeta routes y aquí vamos a crear un archivo dedicado a una ruta. Por ejemplo, en mi caso va a ser una lista de usuarios, entonces voy a crear routes.user.py. Puede tener cualquier nombre que ustedes gusten, al final no hay ningún problema. ¿Ok? Y aquí adentro, nuevamente lo que voy a hacer es importar desde Fast API un módulo que tiene para poder definir rutas por aparte, que se llama API Router. De hecho, vamos a hacer esto, voy a decir from Fast API. Quiero importar API Router, ¿ok? Este API Router lo que va a hacer es permitirnos poder definir todo nuevamente o definir todas las rutas nuevamente que podríamos definir en un archivo por aparte dentro de aquí o dentro de este archivo. Entonces, para poder llamarlo, pues simplemente decimos esto: API Router, como si estuviéramos creando la aplicación, y aquí vamos a decirle el nombre que queramos. En mi caso voy a llamarle User, ¿ok? Y ahora vamos a crear nuestra primera ruta. Vamos a decir, cuando visiten este módulo user a través de la petición get. Y aquí le vamos a dar un nombre a nuestra ruta. Voy a decirle, cuando visiten en el navegador /users, vamos a tratar de responder algo. ¿Ok? Ahora, para poder responder algo, nosotros podemos especificarlo aquí. O simplemente no colocamos nada y debajo colocamos una función. Voy a decir, voy a crear una función que se llame, por ejemplo, hello world. ¿Ok? Y este hello world lo que va a hacer es retornar por ahora un simple texto. Entonces voy a decir, este va a retornar un texto que diga hello world. Si nosotros queremos utilizar este módulo, ese pequeño enrutador o esta pequeña ruta, vamos a ir en app.py y vamos a llamarlo desde aquí from routes.user. Recuerden que routes es la carpeta y user es el archivo. Voy a importar su módulo llamado user. ¿Ok? Entonces le digo que voy a importar user. Y para utilizarlo, aquí debajo simplemente voy a decir app.include router y aquí le paso el usuario. Con esto lo que estoy haciendo es básicamente decirle a app que como he definido unas rutas por aparte, ahora las voy a incluir en el proyecto principal. Y de esa forma ya puedo empezar a utilizarlas. Los guardo. Y aquí pueden ver que el servidor no ha cambiado en nada. O la consola no me ha dicho que ha cambiado en algo. La razón es que por defecto esto no nos permite, digamos, hacer un reload o auto refrescar el servidor. Lo que queremos hacer es lo que tenemos que hacer es control C en la consola, volver a ejecutarlo. Ok, inicia el servidor y si vamos en el navegador y refrescamos, no nos muestra nada, pero si vamos en el localhost /users, me dice hello world. Ok, entonces ya tenemos la forma de responder cosas. Ahora, el asunto es que el estar reiniciando el servidor a cada momento es algo tedioso. Entonces lo que podríamos hacer es que al momento de ejecutar ubicorn podríamos hacer esto. Podemos escribir control C y podemos escribir ubicorn app-reload. Esto lo que va a hacer es que nos va a, digamos, tener un programa que va a estar pendiente cada vez que cambiemos algún archivo. Por ejemplo, si yo cambio esto y guardo, él va a reiniciar el servidor por mí. ¿Ok? Me dice se ha detectado un cambio, entonces vamos a recargar el servidor. Esto es como NodeMon en Node, por darles una idea. ¿Ok? Si han trabajado con Node. Listo. Entonces ya tenemos nuestro enrutador básico. Ahora vamos a definir también los esquemas. En los esquemas vamos a venir aquí y vamos a crear también un esquema dedicado a un usuario. Entonces vamos a llamarle user.py. Esto va a servir para describir qué va a tener cada usuario. Y para hacerlo, aquí vamos a llamar una entidad o vamos a definir una especie de función que nos va a retornar un objeto. ¿Ok? Entonces podría ser de esta forma. Vamos a decir, voy a definir una función que se va a llamar userEntity. Y este userEntity va a recibir datos, es decir, va a recibir un objeto. Vamos a llamar ese objeto item. ¿Ok? Y cuando este userEntity se ejecute, me va a devolver algo. Entonces para decirle que me va a devolver algo, vamos a escribir esto. Un guión y un mayor para decirle que lo que me va a devolver va a ser un diccionario.
de Python. Es decir, el tipo de datos que me va a devolver es un diccionario. Entonces lo que él espera que yo retorne es un diccionario o un objeto, ¿ok? Entonces, en este diccionario, lo que yo voy a hacer es decirle, cuando llamen user entity, lo que vas a devolver es un ID, es decir, es una propiedad ID, vas a devolver un name, es decir, un nombre de un usuario, un email, un correo de un usuario y un password, una contraseña de un usuario. En el ID, lo que voy a hacer es que desde el ítem que te están pasando, vas a tomar el ID, ¿ok? Luego le voy a decir, desde el nombre que te están pasando, vas a tomar el ítem y vas a tomar el nombre de ese ítem que te están pasando, ¿ok? Entonces lo vamos separando por comas porque aquí son varios valores. Aquí lo mismo, desde el ítem que te están pasando, vas a tomar el email, ¿ok? Y lo mismo con el último valor, desde el ítem que te están pasando, vas a tomar el password. Entonces con esto ya tenemos la idea básica de que cuando nosotros llamemos el user entity nos va a devolver un diccionario con básicamente los mismos datos que estamos recibiendo. ¿Esto para qué sirve? Porque aquí suena redundante, estoy recibiendo un objeto y estoy devolviendo básicamente lo mismo. La razón es que esto me va a servir para que yo especificar luego en código que como está devolviendo esto, automáticamente se va a generar la documentación. Porque como ya lo he especificado en un esquema, el código lo puede entender, ¿ok? Ya está descrito. Entonces vamos a ir en user.py y ahora vamos a cambiar muchas de estas rutas. Principalmente la ruta user no es necesario que devuelva un hello world. Yo quisiera que devuelva de verdad una consulta a una base de datos. Entonces para hacer eso vamos a especificar varias rutas. De hecho, la ruta no se va a llamar hello world, sino la ruta se va a llamar get users. O vamos a ser más explícitos y vamos a decir find all users para buscar todos los usuarios. Vamos a copiar esto unas cuantas veces aquí y vamos a pegarlo unas 5 veces. ¿Por qué? Porque son 5 rutas que va a tener nuestra API. Una ruta get para obtener todos los usuarios, una ruta post para poder crear usuarios, de hecho es post para poder crear usuarios, es decir, para poder añadir un nuevo usuario a la base de datos. Vamos a llamarle esta función create user. Luego vamos a tener también una función que se llame users/id. Esta nos va a servir para poder obtener un único usuario o buscar un único usuario. Entonces vamos a llamarlo en singular find user. Luego vamos a tener también una función para actualizar usuarios. Entonces esta función también va a recibir un ID. Ok, yo les voy a explicar por qué aparece esto morado aquí. Y aquí se va a llamar update user. Ok, en singular también porque actualiza un único usuario. Y luego finalmente vamos a tener un método. De hecho aquí me ha faltado, disculpen, falta un método put. El método put se utiliza para actualizar usuarios. Y también vamos a tener un método delete, que es para actualizar usuarios, también con un ID que me van a pasar. Y la función se va a llamar delete user. Listo, ya tenemos nuestras funciones principales para nosotros poder añadir, eliminar y básicamente interactuar con el navegador y poder recibir datos, guardarlos, etc. Ok, ahora todos están devolviendo hello world. De hecho, si nosotros vamos ahora en docs, localhost 8000/docs, van a ver que ahora tengo las 5 rutas ya documentadas, entre comillas documentadas. Todavía están vacías, pero ya básicamente me está generando una forma de yo poder interactuar con la API. Estas rutas que ven aquí están generadas por Swagger y nosotros podemos mejorarle incluso también con código esa documentación. Pero ya podemos probarla desde aquí. De hecho, si yo vengo aquí en /user y pruebo ese try it out y le doy a ejecutar, este me devuelve un hello world, al igual que lo hace el navegador. Ok, si nosotros visitamos el localhost 8000 y visito aquí en el navegador, me va a dar la misma respuesta hello world. De hecho, vamos a ver localhost 8000, creo que es 8000 o 8080 creo que es. Vamos a ver en el navegador y ya está. Vamos a cancelar aquí la consola porque no recuerdo qué puerto es. Ok, es el 8000, localhost 8000. Es localhost 8000. Ok, si nosotros visitamos el /users, nos devuelve lo mismo, el hello world como lo habíamos visto. Esto me está devolviendo aquí. Ahora, pero la documentación también me permite hacer otro tipo de peticiones, post, put y delete, que son muy útiles. Entonces vamos a ir aquí en post. Y si escribo aquí en try it out y le doy a ejecutar y veo la respuesta, también me devuelve un hello world. Y lo mismo con todas las peticiones. Cada petición que yo pruebe, por ejemplo la petición put, le doy a ejecutar y me devuelve también un hello world. Entonces todos me están devolviendo lo mismo. Ahora, esto de aquí no tiene que devolver un hello world, obviamente tiene que interactuar con una base de datos y consultar. Si yo busco todos los usuarios, tiene que hacer una búsqueda de todos los usuarios en la base de datos. Y para eso vamos a crear una conexión a MongoDB. Ahora, ¿cómo la creamos? Bueno, nosotros podemos llamar
una conexión a través de un módulo de los tantos que hay en Python para poder conectarnos. Podemos llamar módulos para MySQL, para Postgres. En este caso, como es una aplicación que utiliza MongoDB, vamos a ir aquí en nuestra carpeta config y vamos a crear un proyecto, o perdón, un archivo que se llame db.py. Y este db.py va a llamar una biblioteca de Python. De hecho, vamos a cancelar la consola aquí con control C. Vamos a limpiar con clear o CLS si están en Windows o Mac. Y vamos a decir pip, quiero que instales un módulo que se llama PyMongo. Ok, este módulo PyMongo nos sirve para poder conectarnos a MongoDB. Ojo, no es la base de datos, es tan solo un módulo de conexión. Entonces aquí voy a decir from PyMongo, quiero que importes. Y aquí vamos a decirle Mongo Client. Ok, Mongo Client es la forma en la que yo me voy a conectar. Entonces voy a decirle vas a ejecutar Mongo Client y este te va a devolver un objeto de conexión. Vamos a llamarle con al objeto de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que con este objeto con o esta variable con, yo voy a poder tener una conexión en donde yo voy a decir conéctate a esta base de datos y consulta esta colección. Les recomiendo que ustedes ya deben tener una base en MongoDB para que puedan entender esto, porque es muy, digamos, tedioso estar explicando qué es una colección o qué es una base de datos. Así que les recomiendo el curso de MongoDB que les voy a dejar también en la descripción. Pero de manera resumida, el digamos objeto com me va a permitir conectarme a una base de datos de MongoDB y interactuar con todo lo que esté dentro de la base de datos, colecciones o todos los documentos que pueda tener adentro. ¿Ok? Entonces, gracias a esto me voy a poder conectar. Esto es equivalente a un cursor. Si alguna vez han trabajado con Python y MySQL, bueno, este es equivalente a ese cursor. ¿Ok? Vamos a cerrarlo y ya puedo importarlo. De hecho, en los routes voy a llamar aquí front y vamos a llamar esa conexión. Esa conexión está desde config.db. Voy a importar con. Ahora, si bien estoy llamando la conexión, aún no les he dicho a qué base de datos se va a conectar. Es decir, no le he dicho siquiera, por ejemplo, qué va a estar llamando. Y es que no lo vamos a hacer desde aquí. De hecho, vamos a ir aquí en nuestra carpeta llamada Models. Y en Models, recuerda que les había dicho que este es el paquete que va a interactuar con la base de datos. Bueno, aquí en Models también vamos a crear un archivo llamado user.py. Y ese user.py sí va a ser el encargado de interactuar con la base de datos. Y de hecho va a ser, digamos, o va a interactuar a través de un módulo o un modelo de datos que viene con Fast API llamado PyDantic, que nos va a permitir modelar también lo que tenemos en la base de datos. Miren, viene de esta forma. Voy a decir front PyDantic, voy a importar y aquí voy a decir que voy a importar base model, que es una forma de definir un modelo base, es decir, que se va a estar guardando literalmente en la base de datos. Y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a decir, voy a crear una clase llamada user, este es el nombre que le voy a dar, y luego voy a decir, esto hereda desde base model, es decir, va a llamar sus propiedades de base model, y aquí voy a decir, lo que vas a estar guardando en la base de datos va a ser un ID, un nombre, un email, y también vas a estar guardando un password, ¿ok? En cuanto al ID, le voy a decir que es de tipo string, y para decirle que es de tipo, nosotros vamos a también llamar a una biblioteca que nos da Fast API, pero string es un tipo de dato básico de Python, así que al menos por ahora lo vamos a dejar aquí. El name también es un string, el email, de hecho todos son un string, ya luego quizás si tienen una propiedad age o si tienen una propiedad, no lo sé, que requiera de un número, también pueden colocar int, etcétera, ok, o integer. Ahora, el ID realmente yo no lo voy a generar, así que no es necesario que me lo pasen, es opcional. Entonces, para decirle que es opcional, desde Fast API también voy a poner una biblioteca llamada typing. Ok, y esa biblioteca typing me da una clase básica que se llama optional. Ok, y esto para poder definirla simplemente le digo optional y aquí le paso adentro el string. Es como decir, esto es un string opcional, el ID. No es necesario que me lo pasen sí o sí. Listo, el resto de módulos o el resto de propiedades que ven aquí sí es necesario. Ok, vamos a ir en nuestro archivo de rutas entonces y aquí vamos a llamar el objeto conexión al momento de hacer una búsqueda. Pero si recuerdan, en nuestra carpeta esquemas, en user esquemas, habíamos especificado qué es lo que iba a retornar. Y aquí me está retornando un solo usuario, un solo objeto usuario. Entonces cuando nosotros hacemos una búsqueda de todos los usuarios, yo espero retornar no un usuario, sino una lista de usuarios. Entonces así como tenemos un esquema que define tan solo un usuario, vamos a tener otro esquema que se llame en plural users entity. Y el users entity lo que va a retornar va a ser una lista. ¿Ok? Ya no va a retornar un diccionario, un solo objeto, sino una lista. Y también va a recibir un entity. Solo que este entity que va a estar recibiendo va a ser también un arreglo, una lista que vamos a tener que recorrer. Entonces voy a decirle,
Vamos a abrir aquí un llaves para decir que lo que voy a estar creando es una lista. Y voy a decirle basado en la entidad que me estén pasando, es decir, en el dato que me estén pasando, voy a estar recorriendo cada uno de ellos. Entonces voy a decir for item in entity. Ok, aquí también podría haberlo llamado, por ejemplo, aquí lo pudiera haber llamado usuario y usuarios. Pero lo hago de esta forma para que puedan tenerlo de la manera más genérica. Pero aquí lo que estoy haciendo es recibir una lista de usuarios. Le estoy diciendo recorre la lista. Y por cada ítem en la lista vamos a generar un nuevo usuario. Entonces voy a decirle de la lista de datos vas a generarme un único usuario. Entonces vamos a decirle user entity. Y aquí vamos a colocarle el valor que va a ser el ítem. Es decir, empiezo a recorrer una lista. Por cada elemento que está recorriendo, le voy a dar ese elemento a user entity para que genere este esquema. Listo, con esto ahora ya puedo empezar a recibir esos datos. Ahora, esta es tan solo definición, aún no se están ejecutando estas funciones. ¿Quién las va a ejecutar? En este caso lo va a ejecutar routes. Entonces voy a decir from schemas.user, voy a importar los dos esquemas. En mi caso, user entity y users entity. ¿Ok? Y aquí vamos a decirle, al momento de buscar todos los usuarios, lo que vas a retornar no es un usuario, sino users entity. Y como dijimos, users entity va a recibir un dato que es entity, que es una lista, porque aquí lo está recorriendo. ¿Ok? Entonces, la lista que va a recibir viene desde la conexión de la base de datos. Entonces aquí le tengo que pasar con local. Y luego tengo que colocarle, por ejemplo, de dónde va a venir esos datos. Aquí nosotros podemos especificar la base de datos o la colección de la base de datos para poder consultar. Y la colección se va a llamar user. ¿Ok? Y luego le decimos a través de qué método va a buscar. Le decimos find. Esto es como decir, de la conexión local de MongoDB hay una colección llamada user. Busca todos los datos. Recuerden que find no busca uno, sino busca todos los datos en una colección. Listo, ya tenemos el método get. Si guardamos y ejecutamos, decimos nuevamente ubicorn app-reload. Y abrimos aquí en este caso nuestro navegador. Podríamos abrir, refrescamos. Nos da null, principalmente porque no existe la colección, ¿ok? Aún no existe esa colección de usuarios. Pero vamos a hacer esto. Para que esto funcione, vamos a crear un usuario aquí, un usuario a través de la ruta post, y vamos a tratar de recibirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí por ejemplo, al momento de llamar el método post, ya no va a ser hello world, sino va a ser, por ejemplo, el objeto que acabamos de crear. Entonces vamos a recibir lo siguiente. Voy a decirle, voy a estar recibiendo desde el front un usuario. Entonces aquí le voy a decir, voy a estar recibiendo del front un usuario. Y para especificarle de qué tipo de dato es esto, podría decirle, esto es un integer, es decir, es un entero, un int, puede ser un string. Pero en mi caso voy a utilizar el modelo que ya habíamos utilizado, que era el user. Si recuerdan, en model nosotros habíamos especificado este modelo que iba a estar guardándose en la base de datos, que aquí el ID era opcional. Entonces podríamos decirle aquí from models. Quiero que importe user. Y listo, le estoy diciendo que lo que tiene que recibir este create user es un dato de tipo usuario. Y aquí debajo lo que vamos a hacer es empezar a convertir este usuario que estamos recibiendo en un diccionario, en un objeto que podemos procesar. Ok, esto lo vamos a guardar en una variable que se llame new user. Y por ahora vamos a verlo por pantalla. Ok, vamos a ver el new user. Y de hecho vamos a retornar algo, vamos a retornar un texto que diga recibido. Ok. Vamos a guardar, vamos a ir en nuestro navegador y por ejemplo si vamos en la ruta, vamos a refrescar, vamos en la ruta post para hacer una petición post, vamos aquí donde dice try it out, pueden ver que él ya incluso me está dando una documentación, aquí en la parte del momento del request body, ya me está generando una especie de esquema, él ya espera que yo le pase en el nombre un string, un email, un password, incluso el ID que no es necesario como les dije, entonces lo podemos quitar, y en el nombre le voy a dar por ejemplo some name. En email le voy a colocar son email, algún email. Y en la contraseña vamos a colocarle cualquier cosa. Enviamos. Y ahora si recibimos o vemos qué es lo que hemos recibido desde el servidor, me dice que es un texto que dice recibido. Pero si voy en la consola, aquí están los datos que le he enviado desde el cliente. Entonces yo ya puedo guardar estos datos dentro de la base de datos. Y para hacerlo, vamos a colocar lo siguiente. En lugar de mostrarlo por consola, voy a decir, ok, ya tenemos los datos. Entonces vamos a llamar a la conexión local, conexión local, punto, y en la colección user vamos a insertar un dato nuevo, un user want, un solo documento, y el documento que vamos a estar insertando es el new user.
tal cual, ¿ok? El new user. Lo que yo espero que me devuelvas una vez insertado esto es el inserted ID, que es el ID que se ha guardado digamos, en la base de datos, y esto lo vamos a guardar en una variable llamada ID. Y finalmente es lo que voy a devolver al frontend. Listo, ya tengo la manera de guardar datos, vamos a probarlo. Ok, vamos a venir aquí, vamos a venir en nuestro navegador y por ejemplo voy a darle nuevamente ejecutar esto, ejecutar, me dice... Y bueno, en este caso tengo un internal server error. Ok, el error es que aquí le estoy devolviendo un ID y esto debería ser un string. Entonces lo que podríamos hacer es convertir ese ID a un string, guardamos y si refrescamos y lo ejecutamos, vemos que ahora me está dando un string, ¿ok? Entonces, para yo poder devolver algo tiene que ser un string. Pero como pueden ver ya me está dando un string que he creado. De hecho, si ejecuto varias veces este método y veo la base de datos, podría ver esto de aquí. De hecho, miren, hay algo muy interesante en Visual Studio Code que se llama MongoDB, que es una extensión que hace poco añadió el propio MongoDB también en Visual Studio Code y lo podemos instalar. Eso nos va a permitir conectarnos a MongoDB y ver las colecciones. Algo que quizás les ha llamado la atención a muchos de ustedes que ya han programado antes, es que en el DB yo no estoy especificando a qué base de datos me voy a conectar, no estoy especificando con qué contraseña, qué usuario. Bueno, cuando llama Mongo Client, él por defecto se va a conectar al localhost 27017, es decir, el puerto por defecto, y a cualquier base de datos que ustedes especifiquen en la conexión. Entonces, simplemente con esto ya podemos conectarnos, ¿ok? Ahora, para poder probar o ver qué es lo que se ha guardado en la base de datos, vamos a ir aquí donde dice Add Connection. Y aquí me dice, ok, te vas a conectar y le voy a dar la base de datos a la cual me voy a conectar. Le voy a decir, conéctate a MongoDB, al localhost, y conéctate a la base de datos que hemos creado. Ok, en ese caso, vamos a decirle simplemente localhost. Ok, él se va a conectar a la base de datos. Me dice MongoDB successful, connection successful. Y pueden ver que ahora hay una base de datos que en este caso es local. Y local tiene una colección llamada user. Y user tiene a su vez una serie de documentos. Si yo abro uno de estos documentos me dice que este de aquí tiene un ID null, some name, some email, password. También un ID null, ID null, ID null. Y miren, me está dando ID null principalmente porque al momento de guardar cada dato, al momento de guardar cada uno de estos objetos, yo le estoy pasando también esta propiedad de aquí. Miren, si prestan atención, un diccionario basado en el usuario, y el usuario me está enviando también un ID. Entonces, si yo quiero deshacerme de ese ID, yo puedo decir, al momento de que esté recibiendo el usuario, quiero que elimines desde new user ese ID. Entonces ahora vamos a probarlo, vamos a guardar y le digo, ok, vamos a ir aquí, voy a ejecutar nuevamente, vamos a crear un usuario de verdad. El nombre va a ser Ryan Ray. Vamos a colocar un correo que sea ryan@gmail.com y vamos a colocarle una contraseña llamada secret. Execute. Y aquí me dice el ID que se ha generado, que pueden verlo, es el E966. Si venimos aquí en el... Vamos a verlo. De hecho vamos a refrescar. Por aquí debe tener una opción para refrescar. Refresh. Ok, documentos, ahora tenemos 7. Y 966, que es el último. Y miren, esto es lo que se ha guardado. Un ID, que es un objeto. O un object ID. Un name, aquí está, password y el email. Básicamente ya tenemos la forma en la que nosotros hemos guardado datos, a diferencia de los anteriores que guardamos con una propiedad de ID. ¿Ok? Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es que una vez guardado el usuario, no quiero que devuelva un ID tan solamente, quiero que devuelva todo el objeto. Entonces tenemos que buscarlo nuevamente. Para buscarlo vamos a hacer lo mismo, es decir, desde la conexión en la base de datos local, en la base de datos local, en la colección user, vamos a llamar a través de su método find_one, que es para buscar un único usuario. A través del ID, vamos a colocarle, vas a buscar a través del sub-ID, que si recuerdan aquí todos los objetos tienen una propiedad sub-ID, que es el ID de cada dato. Cada vez que se crea un nuevo dato se crea ese sub-ID. Y vamos a decirle, por cada ID que busques le vas a pasar el ID que se acaba de generar. Esto lo que va a hacer es que va a buscar el ID que acaba de crear y me va a traer todos los datos disponibles. Entonces ese es el user. Y al final lo que yo voy a devolver es ese user. Pero de hecho yo no quiero que lo convierta en un string. Yo quiero que esté basado en el user entity, el esquema que habíamos definido antes. Listo, con esto ya tenemos la forma de poder ver un nuevo usuario que hemos creado. Miren, venimos aquí y le decimos, vamos a guardar un usuario que se llame, por ejemplo, Marcos Rate. Y aquí se va a llamar Marcos.
Y aquí vamos a colocarle secret one, es su contraseña. Execute. Y ahora deberíamos ver, de hecho aquí me he equivocado en algo. Ok. Al momento de guardar el user entity, el ID me dice que hay un key error en el método ID. Ok. Esto es porque al momento de llamar el user entity, aquí le he especificado que el ítem que va a recibir es un ID y no es un ID realmente. Es un subguión-ID, porque esa es la forma en la que MongoDB guarda, con un subguión-ID. Ok. Entonces vamos a... De hecho voy a cerrar el resto de ventanas. Vamos a darle close to the right. Ok. Ahora sí. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a darle execute. Y si venimos ahora tengo otro error. Ok. Me está dando que el object ID no puedo devolverlo. Vamos a ver por qué. No estoy devolviendo un ID. Object ID no es iterable. Ok. Al parecer este ID que estoy recibiendo aquí en el esquema también está devolviendo literalmente el objeto, al igual que hace rato cuando me daba el problema en consola. Entonces en el esquema, en user.py, también voy a convertir este item ID a un string, igual como habíamos hecho hace unos segundos en la función misma. Ok, vamos a colocarle aquí, listo. Entonces ahora si venimos y intentamos una nueva vez, execute, vemos el objeto que hemos creado, Marcos Rey, marcos@gmail, secret 1. Vamos a crear otro usuario. Vamos a crear el usuario, por ejemplo, Lana del Rey. Y vamos a colocar aquí lana@gmail. ¿Okay? Vamos aquí users. Y con esto ya tenemos un usuario típico. Entonces ya tenemos la forma de crear. Ahora si vamos en el get y buscamos todos los usuarios. Sí, por ejemplo. Ok. Miren, tenemos una respuesta body null. Ok, el error de que me esté dando null es que al momento de retornar el esquema me ha olvidado la palabra clave return, que es el que retorna básicamente la lista. Ok, vamos a guardar aquí. Si refrescamos o volvemos a ejecutar, me da una lista de todos los usuarios. Ok, entonces con esto ya tenemos definido, digamos, nuestra primera ruta get y nuestra primera ruta post para crear. Entonces ya estamos guardando datos, ya lo está colocando el ID, el nombre, el correo. Ahora, algo esencial y es que las contraseñas también deberían ir cifradas. Para cifrar una contraseña es bien fácil. Hay una biblioteca de Python que nos permite hacerlo de una manera muy fácil. Esa biblioteca se llama Passlif y podemos instalarla, ¿ok? Se llama de esta forma. Vamos a ir aquí en la consola y vamos a decir pip install Passlif, ¿ok? Y luego al momento de llamarlo simplemente decimos from Passlif. Vamos a llamarlo de aquí. From Passlif. Vamos a llamar su método o su paquete llamado hash. Y desde allí vamos a importar su método llamado SHA-256 -crypt. Ok. Y esta función lo que va a hacer es que nosotros le vamos a pasar un string y él lo va a cifrar. O lo va a encriptar, por decirlo de alguna forma. Ok. Entonces, si nosotros queremos venir aquí al momento de guardar, le vamos a decir que no tan solo elimine un usuario, sino que también del nuevo usuario que estamos recibiendo en su propiedad password, le vamos a asignar algo nuevo. Le vamos a asignar una contraseña cifrada. Entonces aquí le vamos a decir que utilizando el método SHA-crypt vamos a pasarle lo que tiene el nuevo usuario como contraseña. Es decir, la nueva contraseña que estamos recibiendo lo pasamos por el método, lo va a cifrar y esto es la nueva contraseña en la que se va a estar guardando. Listo, si guardamos y ejecutamos ubicorn app reload nuevamente y creamos un nuevo usuario, por ejemplo venimos en create user, le decimos ok, vamos a probarlo y le decimos el ID, no es necesario que se lo pase, el nombre que voy a estar guardando va a ser por ejemplo no lo sé, Gilbert, y aquí vamos a colocar email Gilbert @outlook.com. ok, y luego una contraseña que diga mi contraseña es algo, y entonces si le damos execute pueden ver que ahora, bueno, en este caso tengo un error, vamos a ver cuál es el error. De hecho, el problema es que aquí en SHA-256-crypt me está faltando el método llamado encrypt. Este método es el que realmente cifra, ok. Entonces si venimos y nuevamente intentamos guardar algo, me va a decir que ahora el ID tiene luce de esta forma, pero el nombre y el email lucen igual y la contraseña tiene, digamos, o tiene esa serie de caracteres que me dicen que están cifrados básicamente. Ok, entonces si nosotros guardamos otra vez cualquier cosa, por ejemplo otro usuario, ok, execute, lo mismo, vamos a tener que ahora tenemos
en la contraseña cifrada. Esta es una forma muy simple de hacerlo, pero al menos les da una idea, ¿ok? No es la única forma de hacerlo, de hecho hay muchos paquetes. Listo, ya tenemos la biblioteca, ahora lo que vamos a hacer es tratar de también obtener un único usuario. Para obtener un único usuario vamos a hacer, de hecho, lo que habíamos hecho antes, que es retornar un user entity, ¿ok? Al momento de crear. Y vamos a tratar de buscar desde la conexión local, con la base de datos local user, vamos a buscar un único usuario por el ID. Entonces, el ID que voy a estar buscando va a ser, por ejemplo, su guión ID y le vamos a pasar el valor. ¿Qué valor le vamos a pasar? Bueno, antes de devolver esto, de hecho voy a comentarlo, vamos a retornar por ahora un texto que diga recibido y voy a ver cómo recibo un ID desde Fast API. Para hacer eso, recuerden que cuando nosotros pedimos /users, por ejemplo, si nosotros venimos aquí y pedimos /users, si nosotros añadimos un 1, esto va a ir a una ruta y va a ir a esa ruta, ya no va a ir a la ruta inicial. ¿Por qué? Porque es distinta. Aquí tiene algo llamado un parámetro, ¿ok? Entonces, para poder nosotros ver ese parámetro, simplemente tenemos que imprimir esto de aquí, que lo estamos recibiendo. Pero lo tenemos que recibir aquí a través de la función. Le vamos a decir, el ID que estamos recibiendo es un string. Y ya luego lo imprimimos. Ok, entonces miren, si yo coloco 100 y envío, me dice recibido. Y si veo por consola está el número 100. Esta es una petición get. Entonces si yo coloco cualquier número, él lo va a recibir por el servidor. Entonces yo ahora ya puedo hacer esto. Puedo decir busca en el servidor el ID que te están pasando. Ok. Ahora si nosotros buscamos esto y yo por ejemplo busco un usuario. Vamos a buscar aquí. Supongamos que aquí tengo un usuario que se ha creado. De hecho si no recuerda ninguno, no hay ningún problema. Buscan /user y aquí están todos los usuarios que se han creado. Copian uno y escriben user / el ID y me dice internal server error. ¿Por qué? Porque me dice que non-type object is not subscriptable. Al final el problema es que al momento de pasar el ID yo le estoy pasando un string y esto lo que espera es un object ID. Entonces vamos a llamar desde la biblioteca de MongoDB un objeto ID. Entonces para hacer eso vamos a venir aquí y voy a decirle front. Recuerden que nuestra biblioteca MongoDB trae muchas, entre ellas hay una que se llama Bison y esta me va a permitir importar un object ID. Este object ID lo que va a hacer es convertir un string, así como habíamos convertido de un string a un object ID. Bueno, también tenemos el proceso inverso. Ok, guardamos. Bueno, aquí no, perdón. O sí. Pause. No, en este caso no es necesario. En este caso de aquí no. Vamos a hacerlo en este de aquí, Object ID. Ok, Object ID. Y aquí. ¿Por qué aquí no es necesario convertirlo en ID? Porque recuerden que este user lo guardé en una variable y luego se lo pasé a user entity. Y user entity internamente convirtió el Object ID en un string. Bueno, ahora estamos haciendo el proceso inverso. El ID que estoy recibiendo, que es un string, lo estoy convirtiendo a un Object ID. Guardo. Y ahora sí, bueno, aquí ya quito el return. Ahora sí, si yo refresco, me está dando el único Object ID relacionado a ese ID. Ok. Ahora, en cuanto a la contraseña, en este caso sí se quedó con la contraseña anterior porque esta fue antes de que cifráramos, así que está devolviendo un objeto antiguo. Ahora vamos a hacer el delete. ¿Por qué no el update todavía? Porque el update contiene partes de código que está, por ejemplo, aquí y aquí. Entonces el delete es mucho más parecido al get users ID. Así como habíamos hecho antes, vamos a recibir un ID por un parámetro que va a ser un string. Y lo mismo que antes, él va a tratar de buscar un único usuario de la base de datos. Y ya no va a buscar uno, sino va a buscar uno y va a eliminar find one and delete. Esto lo que va a hacer es que apenas lo encuentre, lo va a eliminar, lo va a quitar de la base de datos. Y listo. Una vez eliminado, pues ya con eso bastaría. Pero aquí ya no te va a devolver el usuario. Sino lo que vamos a hacer es que cuando devuelva, es decir, cuando elimine un dato, lo que va a devolver el servidor al cliente va a ser una respuesta. Y para devolver una respuesta, nosotros podríamos decirle un código de estado 204.
Por ejemplo, cuando nosotros devolvemos algo correcto al cliente, nosotros devolvemos código de estado 200, que son códigos HTTP. También devolvemos códigos 404, que nos encontró un dato. O código 500, como hemos visto, internal server error. Bueno, también podemos devolver códigos como por ejemplo 204, que significa que todo ha ido bien, pero no te he devuelto nada, porque quizás no lo necesitas. Entonces simplemente le devuelvo ese valor. Ahora, para hacer eso, también hay valores que nos da FastAPI. De hecho, venimos aquí arriba y le decimos front starlet. Vamos a colocarle status. Vamos a importar un código de estado que se llama HTTP -204. Ok, 204. No content. Ok, todos los valores que son 200 significa que ha ido bien la respuesta. Entonces aquí le decimos, ok, lo que vamos a retornarte es una respuesta. Y para hacer eso también vamos a ir en FastAPI y vamos a decirle, desde FastAPI, ahora sí como tenemos el API router, voy a importar dos cosas. El response, que me ha permitido dar una respuesta, y el status, que es una propiedad. Ok, entonces aquí yo puedo decirle, vamos a devolver desde FastAPI una respuesta. Y la respuesta que te voy a devolver es un status code que va a ser igual a HTTP 204 no content. De hecho, el status no es necesario. Ok, vamos a guardar. Y ahora, si nosotros eliminamos algo, por ejemplo, esto no lo podemos probar desde el navegador porque no es una petición get. Tenemos que venir aquí en Swagger, por ejemplo, y probarlo. Vamos a hacer una petición delete. Voy a decirle try it out. Y aquí voy a darle a ejecutar. Y bueno, en este caso, el problema de este delete es que no me está reconociendo el ID. Dice ID es not... ok. Al parecer, a diferencia del anterior, tenemos que refrescar primero. Ok. Try it out. Venimos aquí en el objeto, en el input, vamos a pasar un objeto ID. Que si recuerdan, si nosotros venimos en /user, vamos a tener una lista de usuarios. Entonces todos estos son IDs. Vamos a copiar uno de ellos. Por ejemplo, quiero eliminar el primero. Ok, copio este de aquí y le digo, vamos a copiar este de aquí. Quiero eliminar ese ID, ejecutar. Y como respuesta me dice, ya no hay ningún texto. Ok, pero me dice aquí 204, me dice undocumented, no está documentado. Pero la respuesta o las cabeceras me dice que lo he eliminado en esta fecha. Y el servidor que estaba utilizando, o el comando del servidor, es Ubicorn. Ahora, eso de aquí no me está dando ningún dato de vuelta. Está correcto porque yo le he dicho 204, no content. Entonces él ya sabe que con decirme esto, yo ya entiendo que fue correcta el delete, ya se ejecutó correctamente, pero no hay nada que yo tenga que utilizar. Ok, entonces si yo refresco, ya no debería estar este ID de aquí que termina en 6E0. Ya no está. Y lo mismo con el resto. Si yo continúo ejecutando, me dice 204, perfecto. Refresco, ya no está. Vengo aquí, también elimino este de aquí. Ejecuto. Refresco, ya no está. Y así, entonces ya estoy eliminando. De hecho, si yo continúo, podría incluso eliminarlos todos. Pero básicamente esta es la idea básica del eliminar. Ahora, así como tenemos el eliminar, también podemos tener el actualizar. Ok, si yo refresco, miren, ya voy eliminando varios. Entonces, ahora vamos a hacer el actualizar, que es muy parecido a la función create y buscar. Entonces, cuando yo quiero actualizar, voy a pasar un ID también. Va a funcionar a través del método put, se va a llamar updateUser. Voy a recibir el ID. Ok, el ID que quiero actualizar. Pero también voy a recibir el usuario que quiero, o los campos del usuario que quiero actualizar. Y ese va a venir a través de un modelo basado en user. Entonces necesito el ID y el usuario o los campos del usuario que quiero actualizar. Entonces aquí voy a decirle. Entonces voy a tratar de hacer una búsqueda en la base de datos. Voy a decir cont.local.user.find_one_update. Y él va a recibir dos parámetros. Ok, él necesita dos parámetros. Un parámetro con el ID que quiero encontrar. Entonces aquí le voy a pasar un objeto que va a ser su -id. Y vamos a utilizar el object ID de antes. Recuerden el object ID. Y aquí voy a decir el ID. Y luego vamos a colocar otro objeto. Y aquí le vamos a decir que lo que vamos a establecer como los campos nuevos a través de un set va a ser lo que estoy recibiendo a través de user. Ok, pero este user es un esquema, es básicamente un dato en bruto. Entonces yo voy a estar utilizando el objeto dict de Python para convertir este user en un objeto que va a ser reasignado en MongoDB. Entonces, con esto ya puedo empezar a, digamos, actualizar los datos. Pero aquí me está faltando algo, vamos a ver. Vamos a formatear esto de aquí. De hecho, esto no me va a dejar formatear hasta que yo lo actualice. Ok, creo que es aquí en el set. Ok, me ha faltado aquí me ha faltado esto de aquí. Y aquí me está sobrando uno. Ok,
Entonces, vamos a formatear esto. Para formatear, si nosotros presionamos aquí Control P y le decimos Format Document, él tiene que formatear utilizando algún módulo. En Python se utilizan módulos para formatear. Por ejemplo, está Plug, está también Auto Pip 8, está Auto Formatter, también creo que hay uno. Vamos a presionar Control C, perdón. Y aquí podríamos escribir, por ejemplo, pip install Plug. Plug es un formateador de código. Entonces aquí si yo escribo Python, vamos a escribir formatter o select formatter. Vamos a colocar formatter por aquí. Ok, format selection. Él debería permitirme escoger con algún módulo, pero al parecer se está quedando ahí cargando. Vamos a cerrarlo, no me había pasado antes. Vamos a cerrarlo, vamos a volverlo a abrir. Ok, para que se cancele eso. Y vamos a probarlo, ok. Aquí me dice instalar el paquete de idioma, esto no. Si no, vamos a decir aquí, ok, vamos a formatear el código. Para formatear nuevamente vamos aquí en user. Vamos a decir Control P Format Document. Ok. Y en este caso me dice, ok, tú no tienes instalado AutoPip. No está instalado, ok. Entonces podríamos darle yes, pero siempre presten atención si está en el entorno adecuado. Miren, está en 3.9.6 de Python Mongo, que es la versión de Conda. Entonces vamos a abrir una consola nuevamente. Vamos a, de hecho, cerrar esto de aquí. Vamos a abrir una consola nuevamente. Esta debería abrirse con Conda, pero no lo hace. Entonces vamos a decir Python Interpreter por si acaso. Ok, ahora sí lo está abriendo con Conda. Vamos a decir Format Document. Y aquí es el asunto. Él debería permitirme seleccionar un formateador. Vamos a darle sí para AutoPIF. Ok, aquí me da por ejemplo la opción de instalarlo con PIF o con Conda. En mi caso voy a darle con PIF porque va a utilizar el módulo de PIF que tiene instalado dentro de Conda. Y él abre, como pueden ver, una consola nueva y allí empieza a instalar el módulo en este caso el que ha instalado es AutoPIF 8, que es una forma de formatearlo. Ok, ahora sí escribimos Format Document. Y en este caso pues así quedaría formateado el código. En realidad no es tan complicado de entender. Al final es un paquete que le coloca espaciados o separa nuestras funciones. Ok, entonces vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir Flash. Nuevamente vamos a decir no Flash sino Ubicorn app _app-reload. Ok, vamos a probarlo entonces. Ya está formateado el código. Vamos a abrir nuestra documentación. Recuerden que es en /docs. Ok, vamos a ir en update. Vamos a seleccionar uno de los usuarios que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a seleccionar este usuario que se llama Gilbert y tiene cualquier cosa. Vamos a decir aquí try it out. Vamos a pegar el ID. Y el ID aquí para enviar, lo que voy a estar actualizando no es el ID sino el nombre. Vamos a decirle, este usuario que tiene cualquier nombre lo vamos a llamar Joe. Vamos a decir Joe Macmillan. Ok. Y vamos a colocarle un email, por ejemplo joe@ibm.com. Vamos a colocarle un password que sea, por ejemplo, Joe1234. Ok, vamos a darle execute. Y si vemos aquí, me está dando una respuesta null. Ok, porque aquí le estoy dando, bueno, en este caso no estoy respondiendo nada, por eso que es una respuesta null. Pero vamos a ver, vamos a refrescar. Y bueno, sí lo he actualizado. El asunto es que yo quiero devolver el usuario. Entonces para devolver el usuario aquí voy a decirle en el update. Una vez actualizado, esto me debería devolver el objeto que acabo de actualizar. Entonces, como ya tengo el ID al momento de buscarlo, simplemente vamos a retornarlo. Y voy a decirle, ok, vamos a retornar en este caso, de hecho me está, ok, vamos a emparejarlo aquí. Vamos a decirle, vamos a retornar de users entity, o de user entity porque es singular. Ok, user entity. Voy a retornar lo que estés encontrando de la conexión local, de la colección de usuarios. El único objeto que puedes buscar por ID. Ok, aquí le vamos a dar el único objeto que puedes buscar por ID. Y que va a ser el object ID que va a convertir el ID que estamos recibiendo en la función. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Buscamos un objeto por ID. Ok, y lo convertimos a un string para que, lo convertimos a un user entity para que podamos verlo por pantalla. Entonces, por ejemplo, si refrescamos y vamos a actualizar uno de estos, por ejemplo, aquí hay repetidos varios marcos array. Entonces, vamos a copiar este de aquí, vamos a venir en el update
voy a actualizar esta ID y voy a decirle que ahora se va a llamar ese usuario. Vamos a llamarle María Pérez. Ok, y aquí vamos a colocarle maria@gmail. Y vamos a colocarle aquí María1234. Ok, damos execute. Y aquí podemos ver que tenemos un response body, que es básicamente para poder tener como respuesta lo que acabamos de actualizar. Si venimos y refrescamos, también vemos lo mismo. Tenemos actualizado el dato. Ok, ese vendría a ser el CRUD del día de hoy, pero no acaba aquí, porque tenemos que actualizar también un poco la documentación. En FastAPI hay algo genial que tiene, es que estos decoradores de aquí que sirven para definir las rutas, también nos sirven para definir qué es lo que va a devolver al final del día. Por ejemplo, si venimos aquí en GetUsers, pueden ver que lo que está devolviendo es tan solo un texto que dice FindAllUsers, pero al momento de buscar me dice, como ejemplo, que lo que va a devolver es un string, lo que no es correcto porque no me va a devolver un string. Si nosotros hacemos una prueba, esto no me devuelve un string, me devuelve una lista, y una lista de objetos que tienen propiedades. Entonces, para yo especificar eso, puedo hacer esto. Puedo decir, lo que me va a responder es un response model. Y lo que va a responder en sí es una lista, pero una lista de usuarios. ¿Ok? Y yo simplemente haciendo esto, si yo refresco la documentación nuevamente y abro, van a ver que ahora me dice, lo que vas a recibir como ejemplo, va a ser una lista de objetos que van a tener ID, name, email y password. Y si busco, si cumple, tiene sentido, ¿ok? Tiene razón, me está devolviendo una lista de usuarios, ¿ok? La documentación se ha mejorado un poco. En el createUser también, en el createUser puedo decir lo que va a devolver esto, o lo que va a recibir no es un string. Vamos a decir aquí, el createUser va a recibir como response model un usuario, ¿ok? Entonces aquí no sé, bueno, no es aquí, sino en el decorador, ¿ok? Va a recibir un usuario. Vamos a guardar, vamos a refrescar, y si venimos en el createUser, me dice el ejemplo que vas a estar recibiendo es un ID, name, email, password. Ok, si creamos uno, por ejemplo, creamos un usuario aquí que tenga un nombre algo, ok, y ejecutamos. Ok, está correcto. Entonces luego también vamos a venir en los otros decoradores, por ejemplo aquí en users ID, y lo mismo, aquí voy a decir response model. Vamos a recibir también un user cuando obtenemos un único usuario. Cuando actualizamos también obtenemos el usuario que hemos creado, entonces vamos a recibir un user. El delete no va a recibir nada, entonces el delete lo que me va a devolver es tan solo una respuesta. Para decir que me va a devolver una respuesta, le voy a decir también response. Bueno, ya no response, sino status code. El status code que me va a estar devolviendo va a venir desde status, que esto viene desde aquí, desde FastAPI. ¿Se recuerdan? Por aquí teníamos desde FastAPI response, también me va a devolver un status. Ok. Y aquí, de hecho, esto de aquí no va. Ok. Entonces lo que me va a devolver este user ID cuando elimines desde status un código 200, HTTP 204 no content. Ok. Y si yo guardo ahora y veo la documentación y refresco, van a ver que ahora tengo objetos de HTTP validation error, user validation error. Y cuando entre aquí, vamos a ver que lo que me dice que de ejemplo, que lo que voy a estar recibiendo es que un 204 de successful response. Ok, en el user voy a estar recibiendo de ejemplo un objeto, ok, y así con el resto. Entonces está mucho mejor especificado. Ahora, luego ustedes pueden tener más rutas, no tan solo users, pueden tener products, categories, etcétera. Entonces van a querer agruparlos, no van a querer tenerlos todos allí uno encima del otro. Entonces, para agruparlos existe una propiedad o una etiqueta, de hecho, que se llama tags. Entonces aquí le decimos tags. Y por ejemplo aquí le damos un nombre. Por ejemplo voy a decirle esto pertenece con etiqueta users. Aquí también le digo esta función pertenece a la etiqueta users. Y así con el resto de URLs que se van a estar agrupando. Ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Ok, users. Y ya nos falta solo este de aquí. Ok, y listo. Entonces si nosotros agrupamos esto y refrescamos, me dice que users pertenece a todas estas funciones. De hecho aquí me falta uno. Pero miren, con colocarle users ya lo separa en un objeto por aparte. Entonces si yo veo aquí, ok, ese también pertenece al objeto a la lista de usuarios, tags y users. Refresco y ya tengo agrupado todos los usuarios. Si ya luego creo otro, pues le coloco otro nombre. Si creo una lista de un endpoint de productos, es decir, /products, bueno, le coloco products y va a aparecer otro grupo aquí. Ok. Lo mismo con el FastAPI. En app
Fast API, al inicio cuando lo instanciamos, podemos también especificar una pequeña descripción para poder decirle de qué se trata la API o para poder colocar una URL para que lo visiten quizás con una documentación más extensa. Entonces, para hacer eso, nosotros venimos aquí en código y aquí le decimos en Fast API lo que vamos a tener es una propiedad que se va a llamar title y aquí le vamos a colocar en un string. En lugar de que diga Fast API, vamos a decir el título quiero que diga REST API with Fast API and MongoDB. Ok, Fast API and MongoDB. Guardamos y refrescamos y miren, ese es el título. Luego también podemos añadir una descripción debajo del título, description, y podemos decirle this is a simple REST API using Fast API and MongoDB. Guardamos y si refrescamos, de hecho aquí tengo un error creo. Ok, la coma me faltó. Refrescamos y miren, hay una descripción también. Ok, luego también incluso podemos decir la versión, podemos decir esta versión de Fast API o de nuestra documentación es de 0.0.1. Aquí también falta una coma. Una vez añadida la versión, si vemos aquí en la página, vamos a ver que dice 0.0.1. Ahora, también podemos añadir otra propiedad que se llama OpenAPI Tags, que es un diccionario en sí. Pero si ustedes quieren especificarlo por aparte, también es posible. Por ejemplo, aquí podríamos crear un módulo llamado docs.py. Y este módulo docs.py puede tener las descripciones tan solo. Por ejemplo, aquí podríamos decir, vamos a crear una variable llamada tags metadata. Y ese tags metadata va a tener un arreglo de objetos, que es lo que pide eso. Y aquí vamos a decirle que vamos a tener un name llamado users. Y users va a tener una descripción, que va a ser, por ejemplo, vamos a llamarle user routes. ¿Esto para qué sirve? Para que todas las etiquetas que nosotros hemos creado, por ejemplo users o otras etiquetas que luego podríamos crear, por ejemplo si ustedes quieren crear otra, crean otro objeto y dicen name, etcétera. Ok, entonces si nosotros especificamos una descripción para cada uno de ellos, podemos hacerlo aquí. Podemos decirle, ok, vamos a llamar desde from docs, vamos a importar tags metadata, que son para los metadatos de las etiquetas, es decir, para dar más información de estas etiquetas de aquí. Si yo refresco, pueden ver que ahora me dice user routes. Entonces, si yo tengo más etiquetas, luego puedo empezar a especificarlas aquí, ¿ok? Puedo añadir más y más y más y ya luego tengo una lista de puras etiquetas. Listo, entonces ya entienden un poco mejor de cómo crear una API. Y para próximos ejemplos voy a estar creando también otra API, también relacionada a MongoDB y otras bases de datos. Y utilizar frontends de JavaScript como Vue, Angular, React o muchos otros que también están surgiendo nuevos. Ok, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una duda déjenme en los comentarios y nos vemos eventualmente en próximos videos.